Las fuertes lluvias han causado inundaciones en el sur de Malasia. En el estado de Jouhai, en el sur de Malasia, tras las fuertes lluvias, el nivel del agua de los ríos superó la marca de peligro en al menos 16 lugares. Miles de personas han huido de sus hogares. En la noche del 28 de febrero, se establecieron 40 centros de evacuación en varias zonas. La Agencia Malasia de Gestión de Desastres informó de que más de 5.000 personas se habían trasladado a los centros hasta el 1 de marzo. En algunas zonas de Jouhai cayeron más de 630 milímetros de lluvia en menos de 48 horas. Los estados de Sarawak y Sabah también se vieron afectados por las inundaciones. Las lluvias récord en Australia han provocado evacuaciones. Las fuertes lluvias caídas en la zona de Victoria Delhi, en el territorio del norte, Australia, han provocado el desbordamiento de los ríos, lo que ha llevado a las autoridades a pedir la evacuación de la población. En la remota zona de Daguragu, las autoridades han ordenado la evacuación de cientos de personas. Muchas personas han sido evacuadas de Daguragu a la cercana aldea de Kalkarindi. El jefe de la policía local de Carolina del Norte, Danny Bacon, dijo que unas 700 personas serían realojadas lo antes posible. Los niveles de inundación en el curso superior del río Victoria se han superado con creces tras las fuertes lluvias. El 1 de marzo, el río en Kalkarindi había alcanzado los 16,99 metros, con el nivel de inundación principal en 14 metros. Las fuertes lluvias en el estado han continuado desde la semana pasada, pero se han intensificado en los últimos días. Kalkarindi había recibido 134 milímetros de precipitaciones en solo 24 horas, hasta el 1 de marzo. Las precipitaciones registradas en la cuenca alta del Victoria entre el martes y el miércoles por la mañana provocaron una rápida subida del nivel del río y graves inundaciones a lo largo del río Victoria en Kalkarindi, declaró la Oficina Australiana de Meteorología. La ministra principal del Territorio del Norte, Natasha Fowles, firmó una declaración de estado de emergencia en los distritos de Kalkarindi, Daguragu, Pigeonhole y Yarralin, ya que las aguas de los ríos siguen subiendo. Las autoridades también han emitido un aviso de graves inundaciones en el curso alto del río Victoria. El estado australiano de Nueva Gales del Sur también sufrió graves inundaciones el año pasado, que causaron enormes daños materiales y de infraestructuras. Se produjo un terremoto de magnitud 5,7 en el sureste de México. Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el sureste de México el 2 de marzo. El epicentro del evento sísmico se localizó a 8 kilómetros de la localidad de San Pedro Tapanatepec, en el estado de Oaxaca. El hipocentro de este elemento se sitúa a solo 87,7 kilómetros de profundidad. Las oscilaciones de la corteza terrestre se registraron a las 4:40 GMT. No hubo informes inmediatos de víctimas o destrucción. Para principios de marzo se prevé un terremoto aún más fuerte que el de Turquía y Siria. Esta afirmación fue realizada por el investigador holandés Frank Ogervets. En su video de YouTube, el renombrado investigador Frank Hugerbats dijo: "La primera semana de marzo será muy crítica", en el que dejaba entrever un temblor mayor en unos días. En su cuenta de Twitter, donde le siguen más de 1,5 millones de personas, Ogervets escribió: "Advertencia de terremoto". El investigador, que relaciona los cuerpos celestes y la actividad sísmica, añadió que pronosticaba un nuevo megaterremoto en torno al 3 o 4 de marzo y /diagonal o del 6 al 7 de marzo. En cuanto a la localización del nuevo seísmo, Ogervets dijo que podría afectar a la costa oeste de Norteamérica, la fosa de Kermadec o posiblemente Filipinas, Indonesia o incluso el norte de Japón. La sequía se está convirtiendo en un factor cada vez más grave para la fisiología vegetal como consecuencia del cambio climático. El calentamiento global amenaza a la diversidad vegetal. La sequía,
uno de los únicos factores que afectan a la fisiología vegetal, es cada vez más grave en todos los ecosistemas vegetales del mundo como consecuencia del cambio climático. Aunque se han desarrollado nuevas herramientas para detectar y evaluar el estrés por sequía en las plantas, como las técnicas transcriptómicas o metabolómicas, siguen siendo difíciles de aplicar en ecosistemas naturales, especialmente en zonas remotas y países en desarrollo. Un nuevo estudio publicado en la revista Trends in Plant Science describe un conjunto de métodos que permiten a los investigadores identificar y controlar el estrés por sequía de las plantas de forma barata y fácil de usar. Un nuevo estudio publicado en la revista Trends in Plant Science describe un conjunto de métodos que permiten a los investigadores identificar y controlar el estrés por sequía de las plantas de una forma barata y fácil de usar. El estudio responde a la necesidad de disponer de protocolos eficaces y baratos para detectar y estudiar cómo afectan las sequías a las plantas. El estudio aborda la necesidad de protocolos eficaces y baratos para detectar y estudiar cómo afectan las sequías a las plantas. Los autores presentan una serie de métodos sencillos que pueden utilizarse con equipos de laboratorio comunes, como una balanza de precisión, un microscopio, una centrifugadora, un espectrofotómetro, un horno, una cámara y un ordenador. Utilizando la prueba del tetrazolio, un compuesto orgánico heterocíclico que se emplea tradicionalmente en la investigación de la fisiología vegetal. Estos laboratorios pueden analizar diversos parámetros de la tasa de crecimiento, el contenido de agua de las hojas, los pigmentos y la viabilidad de las hojas. El cambio climático está generando interés por cómo se adaptan las plantas a las nuevas condiciones ambientales. El desarrollo y la aplicación de herramientas científicas de alta calidad son cruciales para elaborar planes de gestión y conservación en todo el mundo. Según Sabine Villadangos, investigadora de la UB, esta investigación contribuye a comprender mejor cómo responden las plantas a la sequía en el contexto del cambio climático. También podría ser útil para los programas de gestión de la biodiversidad.